Germán, hoy quiero que comentemos el Camino de Santiago. Estamos en Murias de Rechivaldo, al lado de Astorga. Aquí es el punto donde se juntan la Ruta de la Plata y el Camino francés. ¿Qué significa hoy en día este camino? Bueno, hoy dices, bueno, hoy es un camino en el que, como siempre, ¿no? Hay muchos peregrinos que están pasando continuamente, ¿Sí? y van generalmente de uno en uno y a lo más en pareja, y suelen ir bastante ensimismados, y creo que el efecto que produce el andar por el camino, que tú y yo hemos hecho muchas veces, es el que te metes dentro de ti mismo y piensas en las cosas que te han sucedido, que te están sucediendo y cómo tú te encuentras. Es una manera, en estas maravillosas explanadas y de la Meseta y de Castilla, ¿no?, el ir pensando y disfrutando de estar contigo mismo, ¿no? Eso creo que es universal. Luego ahora también veo ahí dos que vienen, mejor dicho tres, que su idea es más bien deportiva, otros van en bicicleta, es decir, hay un componente del mismo de siempre de introspección y otro deportivo, lúdico, etcétera, y todos tienen el mismo destino, que es Santiago. ¿Y religioso? Religioso creo que es una minoría, ¿no?, de personas de las que pasan, esa es mi impresión, ¿no? Pero quería decir algo del Camino de Santiago y de dónde estamos. El Camino de Santiago tiene un punto clave en todo su recorrido, que es la ciudad de Astorga, que es la ciudad donde tú y yo pasamos bastante tiempo, donde tú tienes un estudio de pintura. ¿Y tú escribes tus libros? Y yo escribo mis libros. En este lugar, en Astorga, converge, es un lugar en el que convergen varios caminos, pero especialmente lo que se llama la Ruta de la Plata, ¿verdad?, que viene desde el sur, desde Andalucía, pasa por Extremadura, Zafra, Cáceres, y llega a Astorga. Sí. Y aquí en Astorga se une con lo que se llama el Camino francés, que es el camino que viene desde Montfort, ¿verdad?, que pasa por los Pirineos. Desde los Pirineos y pasa por diferentes provincias hasta llegar a Navarra, La Rioja, Navarra, tal. Luego llega a Burgos, luego llega a León, luego llega a Astorga. Y luego sigue desde Astorga a la Cruz de Hierro, Ponferrada, y sigue hasta internarse en Galicia y llegar a Santiago de Compostela. Pero te decía de Astorga, ahora mismo estamos a 3 kilómetros de Astorga, en Murias de Rechivaldo, que es uno de los pueblos más bonitos de la Maragatería y que está en el centro del camino. Hay albergues para peregrinos, igual que en Astorga, etc. Y también hay otro Camino de Santiago, que tú y yo conocemos también muy bien, que es el que va por el norte, que es el menos traficado, digamos, traficado no por coches, el que menos anda la gente, porque es uno bastante más complicado, que va por Bilbao, Santander, Asturias, y en un momento baja y se une al camino francés y llega también a Santiago. Ese camino, que no sé si recordarás que, por ejemplo, en un momento pasa por Ribadesella, va a Cangas de Onís, y luego se mete por las aldeas, la goleta que hay, nosotros lo hemos visto, claro, por la montaña, es espectacular, porque vas luego por Villaviciosa, por playas maravillosas, etc. Pero ese es mucho más complicado de andar, porque es montañoso, etc. Mientras que este es, pues, más plano en toda la parte de Castilla. Pero lo que quería decir, y bueno, creo que esta era la pregunta básica que tú me estabas haciendo el otro día,
cuando hablábamos de este punto ahí en Valdeiglesias, ¿no? Valdeviejas. Valdevieja, Valdevieja ahí, ermita. que hay una ermita donde ponen el sello para Sí. los que pasan, etc. Lo que a mí todavía me inspira, ¿no? Sobre todo cuando estoy en Astorga o en Ponferrada o en estos lugares, en Villafranca del Bierzo, ¿no? Que para muchos españoles son solo palabras o lugares en el mapa, pero son lugares maravillosos, como sí. Astorga, Sí. que tiene un palacio de Gaudí, que tiene una catedral extraordinaria, que tiene unas murallas romanas espléndidas. Entonces, el Camino de Santiago tiene ese otro elemento, que pasas por todos estos lugares cargados de historia. Sí. Astorga, por ejemplo, Astúrica, es una ciudad que en el subsuelo es todo una ruina romana, y de hecho puedes visitar las ruinas romanas. Luego, claro, hay el elemento que siempre no se nos puede olvidar, que es el significado cultural del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, muchas veces en los Países Bajos, ya desde el siglo XII y XIII, mandaban a los que habían cometido algún delito a que fueran caminando nada menos que atravesar todo Francia, venir por el camino por Castilla o por el norte y ir a el fin del mundo, a Finisterre, en Galicia. Y parece ser que allí, después de todo ese camino, pues se iban a arrepentir de sus crímenes, etc. Sí. Pero sobre todo, lo que quería decir, y esto me parece muy importante del camino, no solamente las ciudades, los monumentos maravillosos que puedes encontrarte, el contraste, ¿no? León es una provincia extraordinaria, la cuna universal de la democracia. Aquí hubo un parlamento de Alfonso IX en San Isidoro de Sevilla, de León, antes que el Parlamento británico, es decir... La primera democracia. Así europea. Ha sido reconocida por la UNESCO, pero ese camino lo que traía, y eso es lo que debe invitar e impulsar a todos los que miran nuestro canal, era la ruta que traía el saber y el conocimiento. Claro. Todos los que venían andando, claro, traían otras culturas, sí, otros conocimientos, otras costumbres que enriquecían a los que pasaban. Y luego, el otro elemento importantísimo es, a partir de la imprenta, que traen libros en sus mochilas y, naturalmente, hablan con el paisanaje, hablan con otras personas, entran en conventos, porque claro, entonces no había estos maravillosos albergues como las Águedas que hay aquí en Murias de Rechivaldo o en Astorga, sí, sino que los peregrinos, había pequeños lugares donde había como bancos de madera, esto ya desde la Edad Media, que los monjes preparaban en ciertos lugares para que descansaran los peregrinos. Y entonces allí, en esos lugares, era como un cenáculo donde generalmente les daban una sopa y pan. Y entonces allí, en ese cenáculo, se intercambiaba información. Entonces, claro, ha sido una fuente extraordinaria. El no primer como intercambio cultural. Es el Internet de entonces, que sí, venía afortunadamente por aquí y iba a Santiago. Sí, sí. Y claro, Santiago, como sabes, allí en la Catedral de Santiago está el cuerpo de Santiago. De Santiago enterrado. Entonces, claro, esto desde que se supo y se descubrió en la Edad Media, pues fue un punto de atracción. En Europa había 3 puntos de atracción: Jerusalén, Roma y Santiago. Y yo creo que ahora, y lo ves por la cantidad de gente que pasa y camina por estos maravillosos lugares, sigue siendo sumamente interesante. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta, Germán.